Imagina por un momento la escena y quiero que visualicemos esto. Humo denso, un olor metálico a sangre, el sonido ensordecedor de animales de fondo y un altar de piedra gigante bajo el sol del desierto. Una imagen muy visceral, desde luego. Exacto, visceral y francamente aterradora, porque durante siglos para la humanidad, intentar conectar con la divinidad era exactamente eso, una experiencia física extrema, había un lugar específico al que ir, un ritual estricto que tenías que cumplir, y un sacerdote que, bueno, servía básicamente de escudo entre el ser humano y el Creador. Claro, era una barrera de contención, por así decirlo. Eso es. Pero hoy en día, sin embargo, esa misma conexión se concibe, al menos en gran parte del mundo, como algo que ocurre en el más absoluto silencio, en la mente de un individuo. O sea, es un salto evolutivo gigantesco, si lo piensas. Y para desgranar cómo hemos pasado de esos sacrificios sangrientos a una mentalidad completamente interna y ética, hoy nos adentramos en un análisis a fondo de un material bastante singular. Singular y, la verdad, muy revelador. Lo que tenemos hoy sobre la mesa es una presentación académica. Se titula literalmente Tema 1.pptets. Un título muy académico, ¿sí? Totalmente. Es un material base de una asignatura llamada Teología del Culto. Esta clase se imparte de forma virtual los martes y jueves por el docente licenciado Douglas Paredes Lobo, en la Unidad Académica Santa Cruz del Seminario Teológico San Pablo. Vale, o sea que no estamos ante un simple libro de historia general. No, ¿qué va? Esto es un documento diseñado específicamente para formar a futuros líderes religiosos y estudiosos. Nos abre una ventana directa muy práctica a cómo se sistematiza y cómo se enseña hoy, en el siglo XXI, un concepto que tiene miles de años de antigüedad. A ver, hay un contraste que a mí me resulta casi cómico nada más abrir el documento. Porque antes de entrar en cualquier profundidad mística sobre el alma o el creador del universo, el profesor Paredes Lobo establece, como en cualquier otra clase del mundo, la rúbrica de evaluación Sí, las reglas del juego. y participación. Un 20% es un cuestionario, otro 20% son trabajos prácticos y el 30% restante recae en el examen final. Yo me quedé asombrado. Me resulta una ironía maravillosa. Es un choque de realidades, sí. Fíjate, estamos a punto de explorar el misterio inabarcable de la adoración divina, algo inmenso. Y resulta que esa conexión se evalúa, se aprueba o se suspende con una hoja de cálculo y unos porcentajes académicos absolutamente terrenales. Es un anclaje a la realidad brutal y evidencia que, bueno, por muy etéreo que sea el concepto, seguimos siendo humanos, ¿verdad? Intentamos estructurarlo todo en instituciones, ponerle notas, pero estoy convencida de que el núcleo de este documento no se queda ni mucho menos en un simple plan de estudios. No, para nada. Va mucho más allá. Exacto. El verdadero objetivo aquí es plantear una tesis histórica y teológica sobre qué enseña realmente el texto bíblico respecto a la alabanza y la adoración. Y todo este armazón, toda esta estructura conceptual que monta el profesor, orbita en torno a un único versículo. Que él define como la clave de todo, si no me equivoco. Versículo 24. Es un texto que declara que Dios es espíritu y que quienes buscan esa conexión deben hacerlo, cito textualmente, en espíritu y en verdad. Esa premisa que suena tan sencilla esconde en realidad un cambio de paradigma bestial que redefine toda la psicología religiosa. Vale, pues vamos a desgranar esto por partes, porque el documento arranca definiendo lo que podríamos llamar la anatomía de la adoración, y es muy tajante sobre lo que no es. Lo primero que salta a la vista, y que me llamó mucho la atención, es que rechaza de plano la pasividad. Sí, no hay lugar para espectadores. Exacto. La adoración, según esta teología, no es sentarse a contemplar el infinito, o, no sé, alcanzar un estado zen de inactividad mental. El texto la define como pura acción, un verbo en constante movimiento, y especifica que el propósito de esta acción no es complacer a la gente o seguir lo que, y usa esta misma palabra, denomina modas. Claro, y yo añadiría un matiz fundamental a eso. No es solo que rechace las modas pasajeras, es que le otorga un abanico de dimensiones que obligan a un compromiso total. El autor argumenta que la adoración tiene que exaltar a Dios, sí, pero también edificar a la comunidad. Es un doble enfoque, entonces. Eso es. La define simultáneamente como un instrumento, como una tremenda responsabilidad individual, como una actitud frente a la vida,
y de hecho llega a afirmar que constituye la misión principal y última de la Iglesia. Como decías, exige una participación activa, borrando del mapa a quien solo viene a mirar. Pero fíjate que esto choca frontalmente con la mentalidad actual. O sea, si observamos nuestra cultura moderna, que está hiperconectada, basada en eventos multitudinarios, en las redes sociales. Sí, la era del postureo. Exactamente, el postureo. La dinámica hoy es la opuesta. Hoy asistes a un evento, sea un concierto o una cena, y el objetivo subyacente suele ser el ser visto. Documentar la experiencia con el móvil para validarte ante los demás o simplemente consumir entretenimiento de forma pasiva. Que te lo den todo hecho. Mm, sí, que te entretengan. Claro. Y este documento exige en cambio asumir una responsabilidad. Básicamente está diciendo que aquí no se viene a consumir un espectáculo, se viene a ejecutar un acto consciente. Borra de un plumazo todo ese componente gregario de buscar el aplauso ajeno. Y ese choque cultural que mencionas es precisamente el núcleo del conflicto. Al exigir que esta acción sea en espíritu y en verdad, el profesor Paredes Lobo traza una línea roja clarísima. Despoja al rito de cualquier barniz de superficialidad. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues a que si la motivación interna para realizar una acción, por muy espectacular, por muy solemne que parezca la música o el rito por fuera, si el motor es el reconocimiento humano, la validación de tu grupo de amigos o cumplir con una estética, entonces, según este marco teológico, el acto pierde instantáneamente su cualidad de adoración genuina. Ostras, o sea, que se anula por completo. Pasa a ser un acto nulo, exacto. Es un escrutinio feroz de la psicología de la intención frente a la simple acción visible. A ver si lo entiendo bien, porque esto es fuerte. Esto implica que dos personas pueden estar juntas en la misma sala, cantando las mismas palabras, realizando los mismos gestos milimétricos, pero si el motor interno de una de ellas es proyectar una imagen de piedad para que los demás digan qué buena persona es, ¿su acción carece por completo de valor divino? Cero valor, según esta perspectiva. Es una vara de medir altísima. Casi parece una exigencia imposible para el cerebro humano que, a ver, estamos cableados evolutivamente para buscar esa validación social del grupo. Es una exigencia implacable, sin duda alguna. Transfiere todo, absolutamente todo el peso del ritual a la honestidad interna de la persona. Y para comprender hasta qué punto esto resulta revolucionario en la historia de las ideas, es imperativo retroceder en el tiempo, porque no siempre fue así. Claro, el documento hace un viaje al pasado. Hace una labor excelente de arqueología teológica. Nos recuerda que esta idea de una conexión puramente inmaterial e interna es, históricamente hablando, una novedad. En sus orígenes, esta práctica era rígidamente física, territorial y, como decíamos en la introducción, muy sangrienta. Toda esta evolución de la que hablamos cobra sentido de verdad cuando analizamos esa primera era descrita en el Antiguo Testamento. Nos adentramos entonces en lo que podríamos llamar la era física. Y es fascinante leer en los apuntes cómo la adoración no era, bajo ningún concepto, una idea abstracta que alguien pudiera realizar en pijama meditando en el sofá de su casa. Para nada, requería logística. Mucha logística, una infraestructura enorme. El texto repasa la evolución desde los primeros hombres, desde Adán, hasta llegar a figuras como Jacob. En estas etapas iniciales, todo giraba en torno a levantar altares rústicos de piedra. Ibas en medio de la naturaleza y realizabas sacrificios de animales. Sí, el derramamiento de sangre. Era un intercambio de lo más tangible, exacto. Se derramaba sangre, se quemaban ofrendas para buscar el perdón de las faltas o simplemente como muestra de gratitud. Y el profesor extrae una lección muy concreta de esta época. Dice que la adoración exigía calidad y excelencia. Claro, el concepto de dar lo mejor. Eso es. O sea que no servía cualquier animal enfermo que te sobrara. Tenías que entregar lo mejor de tu rebaño, lo cual suponía una pérdida económica real y dolorosa para la familia. Y esa pérdida económica que señalas es vital para entender la mentalidad de la época. Representaba que el individuo estaba dando una prioridad material y de supervivencia al creador, por encima de su propio sustento. Y esa fisicalidad, esa necesidad imperiosa de tocar, de oler y de ubicar lo divino, se va sofisticando con el tiempo. Va subiendo de nivel. Exacto. El documento detalla, por ejemplo, el episodio de Jacob en Betel. Jacob tiene una experiencia abrumadora en un punto geográfico muy concreto y lo denomina, cito,
un lugar asombroso. Él está convencido de que la presencia divina habita exactamente allí, en esas coordenadas. Como si Dios tuviera un código postal fijo. Literalmente. Y a raíz de ese miedo reverencial, Jacob integra elementos muy prácticos en su fe: el voto, la promesa de fidelidad y el famoso diezmo. Se establece así una relación casi transaccional y, sobre todo, anclada a un territorio específico. No valía hacerlo en cualquier otra montaña. Y esa obsesión por el territorio, por el lugar físico, alcanza un nivel completamente nuevo con la llegada de Moisés. Aquí es donde los apuntes introducen el concepto del tabernáculo. Que, a ver, si buscamos un equivalente contemporáneo para que nos entendamos, es casi como si diseñaran una especie de tienda pop-up exclusiva para contener lo divino. Me encanta la analogía de la tienda pop-up. Es muy gráfica. Esto era eso, un santuario móvil, detallado al milímetro por Dios mismo, según indican los textos. Las medidas, las telas, el tipo de madera. Era un lugar de reunión en medio del desierto que requería unos niveles de santidad extremos. O sea, cualquier error en el protocolo de acercamiento podía tener consecuencias fatales para la persona. Podías morir, literalmente. La idea de esta tienda móvil ilustra perfectamente la transición de un pueblo que era nómada. Pero fíjate en el mensaje subyacente aquí. La deidad estaba dispuesta a viajar con su pueblo, sí, pero seguía requiriendo una separación física abismal. Una barrera de seguridad. Eso es, seguía necesitando un espacio delimitado aunque fuera itinerante. Y todo esto culmina, según nos cuenta el profesor, aproximadamente en el año 1000 a.C., con la construcción del primer templo, el famoso templo edificado por el rey Salomón. Ahí ya pasamos a palabras mayores. Claro, el santuario móvil de telas desaparece y da paso a una estructura monumental de piedra, madera de cedro y oro puro, una morada fija, majestuosa y completamente visible desde kilómetros. Y el texto de la asignatura pone muchísimo énfasis en la actitud que tiene el rey Salomón durante la dedicación de ese majestuoso templo. Lo presenta a los alumnos como el modelo supremo a imitar en cuanto a actitud física. Sí, describe posturas muy concretas. Exacto. Salomón oraba de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo, reflejando un corazón totalmente sometido a los mandamientos. El adorador de aquella época se enfrentaba a requisitos físicos durísimos, una santificación previa que implicaba rituales de limpieza exhaustivos, un reconocimiento absoluto de la autoridad y una humillación corporal que pasaba por tirarse al suelo, postrarse. Pero resulta paradójico, porque el apunte del profesor indica que toda esta solemnidad y este terror sagrado producían, en última instancia, una inmensa alegría en la comunidad. A ver, producía alegría porque el sistema, cuando funcionaba según el manual, ofrecía certidumbre. ¿Certidumbre? Sí. El individuo cumplía los pasos, veía al animal, veía el humo subir por el altar y sentía la garantía física palpable del perdón y de la conexión. Sabía que había cumplido su parte del trato, pero claro, este inmenso andamiaje generaba una dependencia estructural brutal. Ya, no podías hacerlo por tu cuenta. Imposible. En esta época, la espiritualidad en aislamiento en tu casa era inconcebible. Se necesitaba el edificio físico de piedra, se necesitaba el animal perfecto para la ofrenda y por encima de todo se necesitaba al sacerdote. El intermediario. El gran mediador. Esta figura era el técnico autorizado indispensable. El sacerdote representaba al pueblo ante la divinidad. Él gestionaba toda la complejidad litúrgica, que no era poca, y era el único autorizado para ejecutar los sacrificios y mediar en ese conflicto constante entre la perfección divina y el error humano. Vale, espera, porque al analizar este sistema como una estructura, casi como si fuera el diagrama de una empresa, a mí me parece una receta para un desastre inminente. Un cuello de botella enorme. Exacto. El propio documento establece una máxima en los apuntes, dice que un corazón que adora es fuerte espiritualmente. Y afirma que cuando el sacerdote cumplía su rol éticamente y de forma correcta, el pueblo prosperaba. Sí, todo fluía. Pero luego advierte que, sin ese guía, la sociedad colapsaba rápidamente en el pecado. Ostras, delegar toda la responsabilidad de la conexión divina en un edificio de piedra y en un puñado de funcionarios humanos es un riesgo monumental. Es jugárselo todo a una carta. Claro. ¿Qué sucede si el sacerdote resulta ser un corrupto o simplemente un inepto? O peor aún, ¿qué ocurre cuando, no sé, un ejército invasor decide convertir ese templo de piedra y oro en escombros?
todo el sistema cae. Y es una observación crucial la que haces, porque toca precisamente el punto de fallo, el talón de Aquiles de toda religión que está basada en el exterior. Esa dependencia externa fomentaba en muchísimos casos una obediencia puramente cosmética. De cara a la galería. Exacto. La gente podía asistir a las festividades, disfrutar de la música de los instrumentos, comer la carne de los sacrificios y participar en el rito social. Y oye, eso funcionaba como un pegamento comunitario extraordinario. Mantenía al pueblo unido, claro. Sí, pero como bien dices, el sistema llevaba en su ADN la semilla de su propia destrucción. Si la infraestructura desaparecía, la fe corría el riesgo real de evaporarse, al no tener dónde sostenerse físicamente. Y la historia de la humanidad demostró, de forma bastante dramática, que esos edificios de piedra no eran, ni mucho menos, indestructibles. Los templos cayeron. Y ese colapso inminente, esas invasiones, es precisamente lo que abre la puerta a la parte que a mí me parece más fascinante de toda esta evolución del pensamiento. Sí, el gran salto. Ante la evidencia histórica de que un sistema anclado a ladrillos y a mediadores que fallan tiene fecha de caducidad, la humanidad se vio forzada a reinventar por completo su acercamiento a lo sagrado. Así llegamos al gran cambio de paradigma que expone la tercera sección de los apuntes, el salto al Nuevo Testamento y, lo que llaman, la internalización absoluta del ritual. Una internalización que, ojo, no surgió de la noche a la mañana por una epifanía feliz, surgió de la pura y dura necesidad de supervivencia comunitaria. Por la destrucción que comentábamos. Exacto. El documento del seminario menciona que las raíces de este cambio se forjaron en las sinagogas durante periodos largos de exilio y destrucción. Piensa en esto, sin acceso al templo en Jerusalén y sin ninguna posibilidad de realizar sacrificios físicos de animales, la comunidad judía tuvo que adaptarse. Tuvieron que buscar una alternativa viable. Tuvieron que empezar a priorizar el estudio de los textos. La lectura de la ley, la enseñanza y la oración comunitaria pasaron a ser el centro. La mente, las ideas y la palabra comenzaron a reemplazar a la sangre y al fuego de los altares. Es como si la espiritualidad pasara de un sistema propietario y cerrado, donde solo unos pocos, los sacerdotes, tenían la licencia de acceso VIP, a un modelo completamente de código abierto. ¡Ostras, qué buena comparación, el código abierto de la fe! Es la mayor democratización imaginable. Los apuntes detallan 3 diferencias abismales, 3 pilares que dinamitan por completo la estructura antigua del templo. En primer lugar, se cambia el lugar de encuentro. Se establece, y esto es muy fuerte para la época, que el propio cuerpo del creyente pasa a ser el templo vivo de Dios. Ya no hace falta peregrinar a ninguna ciudad santa con un carnero a cuestas. El centro de gravedad pasa al individuo. Exacto. En segundo lugar, aparece un nuevo sacerdocio. De repente los textos declaran que cada individuo, cada creyente, se convierte en un sacerdote con línea directa. Ya no se necesita el pase preferente de un funcionario religioso con ropajes especiales para acceder al lugar santísimo. Según el texto, hay entrada libre y universal. Una entrada garantizada, según la teología cristiana, por la sangre de Cristo. Eso es. El ser humano en sí mismo se convierte en la infraestructura completa. Y fíjate en la potencia brutal de esa metáfora arquitectónica que emplean. El edificio exterior, con todos sus muros gigantescos, sus patios separados y sus restricciones de acceso, es demolido conceptualmente y se reconstruye ladrillo a ladrillo en el interior de la conciencia humana. Es un giro mental tremendo. Y esto los lleva a la tercera gran diferencia que marca el profesor, el nuevo tipo de sacrificio. El autor subraya que ya no se demandan bajo ningún concepto ofrendas literales de animales. El texto enseña que el sacrificio definitivo ya se ha consumado en la cruz y lo que se espera ahora de quien busca esa conexión divina es lo que la teología define como un culto racional. Culto racional. Suena casi filosófico. Lo es, en cierto modo. Y aquí enlazamos de nuevo, fíjate, con la tesis central que mencionamos al principio, el versículo de Juan 4, la necesidad ineludible de adorar en espíritu y en verdad. Y el profesor Paredes Lobo disecciona esos dos conceptos con bisturí en las diapositivas. Define adorar en espíritu como una comunicación directa, una charla de tú a tú entre el espíritu humano y el espíritu divino. Y hace una aclaración que, la verdad, me parece muy pertinente. Sí, la advertencia sobre el misticismo. Esa misma. Advierte a los alumnos que esto no debe confundirse con un misticismo vacío, de quedarse en blanco, o con esoterismo de energías. Tiene una naturaleza espiritual muy real, intencional y activa.
Y por otro lado aclara que adorar en verdad significa que esta práctica, todo este culto, debe estar estrictamente fundamentado en la palabra revelada. En los textos bíblicos. Exacto, no en preferencias personales, ni en estados de ánimo pasajeros, o en la inventiva del líder de turno. Exactamente. Y esto desemboca en uno de los conceptos, yo diría, más complejos y más exigentes de toda la presentación del seminario, la idea de integralidad. Integralidad. A ver, explícame eso. Pues mira, en el sistema antiguo del que hablábamos, un conflicto moral o un pecado se resolvía entregando un bien material en un altar físico. Era una acción externa. Tú ibas, hacías el ritual que podía durar un par de horas y volvías a tu vida. Sin embargo, este nuevo paradigma demanda una alineación absoluta y constante de todo tu ser. Uf, suena intenso. Lo es. El documento es cristalino al respecto. Esta nueva adoración exige la participación plena del alma, de la mente, del cuerpo, exige el control riguroso de las emociones y, lo más difícil de todo, exige una rectitud en la conducta continua, las 24 horas del día. Vale. A ver, paremos un segundo porque quiero ser completamente franco. Por un lado, todo esto suena sumamente liberador. O sea, tiene que ser un alivio enorme no tener que cargar físicamente con una oveja o a un toro por medio de un desierto ardiente para quemarlo en una piedra. Desde luego, a nivel logístico es una mejora sustancial. Totalmente. Pero, por otro lado, exigir esa integralidad, o sea, exigir una pureza y una coherencia total entre el pensamiento oscuro que tienes a solas, la emoción que sientes y la conducta diaria, me parece casi inalcanzable para un ser humano normal. Sí, pone el listón por las nubes. Mi pregunta es, ¿no convierte esto al nuevo sistema en algo infinitamente más difícil e incluso frustrante que simplemente cumplir con una ofrenda material, pagar el diezmo y dar el asunto por zanjado? Es que es infinitamente más exigente, sin ninguna duda. Y ahí reside, fíjate, la genialidad psicológica de esta transición histórica. Un edificio interno no se puede fingir. Claro, no puedes mentirte a ti mismo. Exacto. En la era antigua, alguien podía arrastrar el animal más caro, más gordo y perfecto hasta las puertas del templo de Salomón, albergando en su mente el mayor de los egoísmos y el odio hacia su vecino. La maquinaria externa aceptaba la ofrenda física, el sacerdote degollaba al animal y la burocracia religiosa marcaba la casilla de «cumplido». Trámite resuelto, por muy mala persona que fueras por dentro. Así es. Pero el concepto de culto racional traslada todo ese peso moral, toda la responsabilidad del rito colectivo que antes hacían los curas, a la ética implacable de la vida cotidiana del individuo. El documento del profesor lanza una advertencia muy contundente a sus alumnos. Si la conducta que uno tiene fuera del recinto, el martes por la tarde en el supermercado, no se alinea de forma transparente con la mente, el cuerpo y las emociones, esa adoración de los domingos es rechazada por completo por Dios. Especialmente si vas al culto para hacer el famoso postureo. Sobre todo si el único fin es mantener una apariencia impecable ante los hermanos de la congregación. Eso lo anula todo. Madre mía, es un giro de guión asombroso en la evolución del pensamiento humano. O sea, empezamos esta charla, este análisis, leyendo unos simples apuntes en PowerPoint con porcentajes de evaluación para una asignatura de teología del culto, y nos hemos encontrado desentrañando un viaje milenario. Un viaje fascinante, la verdad. Hemos transitado desde la precariedad de esos altares rústicos de piedra al aire libre, donde, Adán y Jacob sentían el terror y el asombro frente a lo desconocido. Luego hemos atravesado la majestuosa y pesada burocracia del templo de piedra de Salomón, repleto de intermediarios, de sacerdotes y de sacrificios muy palpables. Sí, la era de tocar y ver. Exacto. Y todo este recorrido histórico para acabar llegando a la sorprendente conclusión de que la máxima expresión de conexión divina es en realidad una acción totalmente inmaterial, impulsada por el espíritu humano y cimentada única y exclusivamente en la verdad interior y en la ética personal. Y considero que este trayecto histórico y conceptual que hemos repasado es de un inmenso valor para cualquier persona que esté interesada en la historia de las ideas, al margen de las creencias personales o espirituales que cada uno pueda tener en su casa. Sí, como evolución social es brutal. Es que lo que el material del Seminario Teológico San Pablo ilustra con una enorme claridad es una transición antropológica monumental. Nos enseña cómo la humanidad ha ido madurando poco a poco, dejando atrás una dependencia casi infantil de los símbolos externos.
Los amuletos, los templos físicos. Eso es, dejando atrás los edificios imponentes y las figuras de autoridad que mediaban y decidían por nosotros, hemos transitado, a lo largo de los siglos, hacia la asunción de una responsabilidad personal absoluta, una internalización ética donde lo sagrado ya no reside en una coordenada geográfica o en un mapa, sino en la pura conciencia del individuo. Representa la maduración definitiva, sí. La maduración del concepto de conexión espiritual. Ya no hay humo de incienso detrás del cual puedas esconder tus malas intenciones, ni grandes coros multitudinarios que ahoguen la propia responsabilidad individual. El ser humano se convierte en el templo, y por tanto, toda la carga ética, absolutamente toda, recae sobre uno mismo. Sin excusas externas. Sin excusas. Y esta perspectiva tan radical nos deja con una idea fascinante, una reflexión final que, me gustaría poner sobre la mesa para quienes nos escuchan y que creo sinceramente que puede cambiar la forma en la que vemos nuestro propio día a día. A ver, cuéntanos. Pues mira, a lo largo de este análisis profundo, ha quedado patente que el templo ha dejado de ser un edificio físico monumental con un horario de apertura y cierre al que, simplemente, hay que acudir los fines de semana a cumplir. Sí. Y hemos visto cómo el sacrificio de animales en un altar de piedra ha sido sustituido por el sacrificio invisible y mucho más duro de moldear nuestra propia conducta, equilibrar nuestra alma y mantener una mente alineada con la verdad. El famoso culto racional. Del culto racional, si la compramos, ¿no significa eso que las decisiones más rutinarias, las más mundanas que tomamos a diario, son en realidad los rituales más sagrados que existen en nuestra vida? Ostras, qué buena forma de verlo. Claro. Pensemos en cómo gestionamos el enfado en medio de un atasco de tráfico un lunes por la mañana, en cómo nos comportamos frente al ordenador en la oficina cuando estamos estresados, o en cómo tratamos a una persona que nos atiende en una tienda cuando nadie nos está observando para aplaudirnos. Cuando no hay testigos. Exactamente. Quizás la invitación más profunda que esconde todo este material académico del profesor Paredes Lobo no sea enseñarnos el protocolo correcto para portarnos bien dentro de unas paredes religiosas. Quizás su verdadero objetivo sea enseñarnos a observar el aburrido martes por la mañana o el tedioso jueves por la tarde, no como momentos profanos, ajenos a lo divino, Sino como el escenario real de la fe. sino como el mismísimo altar principal, el lugar exacto donde se ejecuta, de forma genuina y silenciosa, ese culto verdaderamente racional. Pues nada, ahí dejamos la reflexión para darle unas cuantas vueltas. Ha sido un viaje histórico alucinante. Totalmente. Nos hace replantearnos muchas cosas de la rutina. Sin duda. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Nos escuchamos en la próxima.